Bienvenidos, hermanos, hoy estamos en el discipulado. Amén. Vamos a explicar algo más acerca del bautismo en agua, ¿verdad? Estábamos explicando esto. ¿En qué nos basamos? En este pasaje de Hechos 8:36, donde leemos: yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces este bautismo es el bautismo en agua. Y vamos a hablar de este tipo de bautismo porque es algo fundamental para nosotros, es un mandamiento, lo vamos a ver en unos instantes, es un mandamiento para nosotros y necesitamos tener claridad de por qué lo hacemos. Y nos vamos a adentrar un poquito más. El bautismo en agua, en primer lugar, tenemos que entender que es un acto de obediencia. Amén. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Entonces, si el Señor nos dejó en su palabra que tenemos que bautizarnos, hermanos queridos, tenemos que bautizarnos, porque es obedecer al Señor. ¿Y qué pasa si alguien no obedece al Señor? Ayúdeme usted. El Señor dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. En segundo lugar, si nosotros no obedecemos en el hecho de bautizarnos, por ahí empezamos a no ser discípulos. Les voy a poner un ejemplo tal vez muy como de Hollywood, ¿verdad? El caso aquel de Karate Kid, ¿verdad? No el nuevo que conocen los patojitos de ahora, ¿verdad? Que poner la chaqueta, quitarla. No. Nosotros aprendemos de otra manera. Encerar y quitar cera, ¿verdad ustedes? Entonces, el muchachito llegó a aprender karate y el maestro lo puso a poner cera y a quitar cera. Él pudo haber dicho: no lo hago, y en algún momento se sentía: yo no lo voy a hacer, pero era su maestro. A nosotros nos dijeron: vayan y enseñen todas las cosas que yo he mandado, y la primera cosa que él mandó fue: bautícense. Así que el bautismo en agua, hermano querido, es un acto de obediencia. Y nosotros tenemos que saber que si seguimos al Señor, le tenemos que obedecer. Así que, querido hermano, si no se ha bautizado alguno, esta es la primera cosa: es un acto de obediencia. Punto número 2 aquí es que es un acto de fe. ¿Por qué es un acto de fe? Mi querido hermano, porque ¿quién de nosotros haría algo si no lo creyera? Cuando nosotros creemos en el Señor y llegamos a esas aguas, los que lo han experimentado, no sé qué sintió usted cuando llegó a las aguas del bautismo, pero realmente uno llega con fe, uno llega creyendo de que algo va a pasar en esas aguas. No es un día cualquiera. No es un día cualquiera, miren, no sé si aquí se practique, si en los bautizos o bautismos toman esta situación, pero yo creo que es importante incluso el famoso certificado. ¿Por qué? Para recordar ese día glorioso en que uno descendió a las aguas, porque fue un día especial. Entonces, mis queridos hermanos, es un acto de fe. Cuando nosotros llegamos ahí, es porque creemos. El que crea y sea bautizado, pero primero hay que creer para luego ser bautizado. Y no se puede llegar al bautismo si uno no ha creído. Ahora, ¿saben cuál es el problema, queridos hermanos? Es que de repente nosotros creemos o decimos: yo creo, pero no saben en qué creen, porque el mensaje no ha sido compartido claramente. ¿Se acuerda de aquel eunuco que iba en el carro y de repente se encuentra con el evangelista? Él explica y le dice: mire, aquí está el agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees, puedes. Yo creo. Y bajó y se bautizó. ¿Cuál fue la puerta para el bautismo? Creer, hermano. Si usted cree, bien puede. Pero entonces el bautismo es un acto de fe. Y entre más fe le ponga ese bautismo, más poderoso va a ser en su vida. ¿Por qué lo digo? Porque hay gente
que se bautiza y no disfruta los beneficios porque no los conoce. Por eso este tema es demasiado importante. Vamos a explicar rápidamente algunas instrucciones que tienen que ver con el bautismo. Número 1, ¿cómo se bautiza? Sumergido completamente. Mis queridos hermanos, y sobre todo los que nos están viendo allá a través de este canal de YouTube, yo sé que hay muchas ideas respecto al bautismo. Hay gente que cree en el bautismo por aspersión, pero realmente nosotros no creemos en el bautismo por aspersión. Nosotros creemos en el bautismo que es totalmente sumergido, ¿verdad? Porque eso significa bautismo. Si no fuera rociamiento, en este caso, nosotros creemos en el bautismo. La segunda cosa, ¿quiénes pueden bautizar? Las personas que han sido delegadas, ¿verdad? Entonces, si alguien fue delegado para bautizar, esta persona puede bautizar. Y eso lo podemos ver en muchos casos. Y yo quiero dejarles de tarea un caso específico. El caso del apóstol Pablo. Estúdienlo en su casa. Y los que están en la casa también estudien ese caso. Solo se los voy a dejar como comentario. El caso del apóstol Pablo. ¿Quién bautizó a Pablo? ¿Cuáles fueron las circunstancias de su bautismo? Creo que es algo muy interesante. Y no sé si alguien de ustedes tiene la posibilidad de ver a través de YouTube. Gracias a Dios los hermanos están conectados, pero no sé si van a aparecer preguntas por ahí para también tomarlas en cuenta. Y si pueden compartir el link para que puedan verlo los hermanos que no pueden estar con nosotros. Bueno, ¿cuándo? Y aquí empezamos a meternos en un lío. ¿Cuándo debe ser una persona bautizada? Después de creer, según Hechos 2:38. Arrepentidos, bautícese cada uno. Primero arrepiéntase, después bautícese. El asunto es de que hay algún tipo de creencia, ¿verdad? En el mundo, que dice que se puede bautizar una persona sin haber creído antes. Específicamente estoy hablando del bautismo en niños, ¿verdad? Vamos a bautizar a los niños y después que crean, cuando estén grandes, que confirmen su fe. Pero los bautizamos de chiquitos por si acaso, ¿verdad? Pero la Biblia nos habla acerca de que hay un requisito para ser bautizado. Si crees de todo corazón, bien puedes. Amén. Pero si no crees de todo corazón, no puedes. Entonces, querido hermano, el primer requisito o el requisito previo para ser bautizado es haberse entregado al Señor, haber aceptado a Cristo. ¿Cuándo puede una persona aceptar a Cristo? Cuando tiene plena conciencia de lo que está haciendo, cuando tiene poder de decisión. Miren, el famoso caso que se menciona siempre para hablar de este tema es el caso del carcelero, ¿verdad? Los que practican la religión católica dicen, llegó el carcelero y dijo, yo creo y serás salvo tú y tu casa, ok, y entonces salieron y bautizaron a toda la familia. Entonces, incluso en las notas que compartimos, hay un llamado que dice que posiblemente allí habían de todas las edades, pero no estamos seguros. Yo no sé qué edad tenía el carcelero. No sé si tenía 45 años y su hijo más chiquito tenía 20, ¿verdad? Ahí no dice que habían bebés, pero esa es la prueba que usan muchos para poder decir bauticemos niños, ¿verdad? Pero yo sí creo, al menos eso he entendido, de que el requisito para poder bautizarse es creer. Y me parece que es lo que debemos nosotros considerar según la palabra. Ahora, ¿en qué nombre? Y aquí viene una discusión que ha dividido al pueblo evangélico por muchos años y el hermano Jorge ya nos dio cátedra hace un ratito. Y si él puede, pues que lo venga a explicar lo que me está explicando, que me parece una buena manera de decirlo.
y creo que va a aportar mucho a este estudio, pero vea, ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús. O sea, que usted no respeta lo que dijo el Señor Jesús, que es equivalente al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en Jesús, en Él, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso según Colosenses 2:9. ¿Qué significa? Que en Jesús estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que si nosotros bautizamos en el nombre de Jesús, bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué pasa si alguien bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Igual. Así que a mí no me parece que haya contradicción. El Señor Jesús dijo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El apóstol Pedro explica y dice, arrepiéntase y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué le vamos a buscar contradicción a la Biblia? Si no hay contradicción. Jesús, en Él está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces no tenemos ninguna otra enseñanza, hermano. Nosotros no menospreciamos al Padre ni al Espíritu Santo cuando bautizamos en el nombre de Jesús. Simplemente seguimos lo que el libro de los Hechos nos enseña, ¿verdad? Y si quiere verlo en el Evangelio de ¿qué es? De Mateo, pues también. Aunque yo le voy a decir una cosa. Yo creo mi Biblia. Algunos ponen un punto ahí en ese pasaje, porque en algunos manuscritos antiguos no aparece. Eso no significa que yo no crea en eso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, algunos quieren decir, no, es que si quitamos ese versículo, quitamos a la Trinidad. Por favor, no se puede. Eso no se puede. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están ahí desde siempre. No sé si usted va a tocar el tema del bautismo del Señor Jesús. Sí, va a tocar. Pero lo explico y después le dejo un tiempecito a usted. Porque, por ejemplo, cuando el Señor Jesús se bautiza, ¿quién estaba en el agua? ¿Quién estaba bautizándose? Jesús, que era Él, o que es el Hijo. Cuando sale del agua, una voz desde el cielo dice, este es mi Hijo amado. ¿Sí? Ese que habló, ¿quién era? El Padre del Hijo. Y el Espíritu Santo baja sobre él en forma de paloma. Entonces, ¿qué vemos en el bautismo del Señor? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde está la negación a la Trinidad? Por favor, no hay negación a la Trinidad. Simplemente tenemos que entender que en Jesucristo está la plenitud de la deidad. Y cuando bautizamos en el nombre de Jesús, bautizamos también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O como le hacía el hermano Ricardo, para que no meterse en líos, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Veamos. ¿Cuál es la contradicción? Lo importante es que la persona sea bautizada según lo que nos manda la Biblia. ¿Amén? Entonces voy a parar aquí y quiero pedirle a hermano Jorgito que nos explique un poquito lo que me estaba contando. O lo que nos estaba contando, porque me parece muy, muy interesante que veamos esto mismo, pero desde la perspectiva que él nos estaba compartiendo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Hermanos, buenas noches. Es importante a veces tratar de tener las cosas muy en claro, porque cuando Jesucristo le estaba dando instrucciones a los apóstoles en San Juan capítulo 14, Él prácticamente se estaba despidiendo de ellos y les decía, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos. Estaba hablando Jesús. Jesús es el Hijo. ¿Quién deja huérfano? ¿El Padre o el Hijo? Deja huérfano el Padre. Pero en ese momento lo estaba diciendo el Hijo. Y dice Él, yo me voy,
mas volveré a vosotros. ¿Quién iba a regresar? El Espíritu Santo. Entonces él estaba dejando muy en claro que en él habitó la plenitud de la deidad de Dios. En San Juan capítulo 14, verso 15, él decía: todo lo que pidan al Padre en mi nombre va a ser hecho. Entonces nos estaba dando una instrucción muy clara y nos dejaba en claro algo: que en el nombre de Jesucristo radica autoridad. Cuando nosotros hacemos algo, dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos, en Colosenses 3:17, sea de palabra o de hecho, lo debemos de hacer en el nombre de Jesucristo. Entonces, cuando yo tomo mi Biblia y comienzo a leerla, yo lo hago en el nombre de Jesucristo. Si vamos a orar por un enfermo, lo hacemos en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay una autoridad que ha sido delegada en ese nombre. Ahora, lo que sí debemos de tomar en consideración es que cuando nosotros decimos, yo hago esto en el nombre de Jesucristo, yo he escuchado un comentario que decía, no, es que estás dejando por un lado al Espíritu Santo. No, es que estás dejando por un lado al Padre. Pero nosotros entendemos que en Jesucristo habitó la plenitud de la deidad de Dios. Y dice la palabra de Dios que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, en Jesucristo habitó la plenitud de la deidad de Dios. Entonces, cuando yo digo yo hago esto en el nombre de Jesucristo, no estoy menospreciando la manifestación de Dios como el Padre, ni como el Espíritu Santo, no lo estoy dejando por un lado. Yo he entendido de que en ese nombre se radica una autoridad y todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Pero no estamos dejando por un lado al Padre ni estamos dejando por un lado al Espíritu Santo, sino que entendemos que hay una unidad en ellos son uno solo, es un solo Dios manifestado en diferentes formas, pero la autoridad radica en el nombre de Jesucristo. Entonces, si alguien dice, mira, yo leo esto en el nombre del Padre, hago esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no está mal, pero técnicamente la instrucción fue háganlo en el nombre de Jesucristo. Entonces es interesante que nosotros tengamos bien clara esta situación para nosotros no caer a dudas y no caer a errores. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debe de ser en el nombre de Jesucristo y no estamos dejando por un lado al Padre ni al Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Y una cosa que valga como de un consejo, que es importante. Miren pues, cuando oremos, nosotros debemos orar. ¿Cómo? ¿Cuál es la fórmula? A ver si se la aprende hoy. La fórmula es, hay que orar al Padre. Amén. En el nombre del Hijo. Amén. En el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Padre Celestial, siempre es al Padre, no al Señor Jesús. Amén. Porque lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y con la guianza del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque nosotros no sabemos pedir. Entonces el que sabe es el Espíritu Santo. Y hay que buscar que Él nos guíe para poder orar como conviene. Amén. Bueno, entonces esa es la fórmula, pero eso ya me salté un poquito a un tema que vamos a ver más adelante. Miremos los beneficios, rápido hermano, porque el tiempo en televisión es caro. Número 1, Hechos 2:38, perdón de pecados. Hermano querido, tengo que explicar esto porque lo vimos la semana pasada y quiero que quede bien claro. El bautismo no es el que perdona, pero es un símbolo, es un testimonio del perdón que nos dieron a nosotros. Porque si el bautismo fuera el que perdona, estaríamos haciendo una obra. Amén. O sea que nosotros tendríamos algo que ver en nuestra propia salvación. Nosotros no podemos agregar nada a la sangre de Cristo. Amén. Él lo hizo todo. Pero ¿por qué el bautismo es para perdón según Hechos 2:38? Hermano querido,
porque simplemente es la forma en que evidenciamos lo que Dios está haciendo en nosotros. Mire, querido hermano, la gente cuando estaba en Egipto, ahí en Egipto Dios les dio libertad, pero no fue hasta que cruzó el Mar Rojo que esa libertad se manifestó. No sé si me voy a entender en eso. A ver, Noé, cuando Dios le habló que construyera el arca, Noé ya era salvo. Sí, aunque no había terminado el arca, aunque no había venido el diluvio. Pero ¿cuándo se manifestó la salvación? Cuando cayó el agua y se murieron todos, pero él se salvó. Hermano, el bautismo es para perdón de pecados, no como obra, sino como el testimonio de lo que Dios está haciendo en nosotros. Es un testimonio público y no tanto para la gente. Y esto lo quiero subrayar. No es para que la gente lo mire. Algunos hermanos explican que es para testimonio ante el mundo. Sí, está bonito, es muy interesante el tema, pero no es para que las potestades lo miren. Porque el etíope, nadie lo estuvo viendo. Entonces, ¿dónde estuvo el testimonio ahí? ¿Y por qué yo hablo tanto de testimonio? Por lo que explicaba la semana pasada. 3 son los que dan testimonio en la tierra: la sangre, el agua y el espíritu. Entonces el agua da testimonio. Esa agua donde usted fue sepultado en el bautismo da testimonio de lo que a usted le pasó. ¿Y cuál es ese testimonio? Mire pues, ¿qué pasa? Yo digo que hasta en la familia Peluche pasó. Ludovico tenía una gran deuda y le estaban cobrando. ¿Cuál era la solución? Que se muriera. Entonces, si usted, Ludovico, se me muere, sus deudas se acaban. ¿Y qué es lo que pasa en el bautismo? Usted se muere. El perdón se evidencia, pues. No es que con eso lo perdonen, es que el perdón se evidencia, ¿verdad? Número 2, libertad. Lo acabamos de decir. Querido hermano, cuando nosotros nos bautizamos, recibimos libertad. ¿Por qué? Porque ahí se evidencia lo que Dios está haciendo. Miren, hasta que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, entonces se vio la libertad, a pesar de que Dios ya lo había librado desde antes. Pero ahí se manifestó. ¿Por qué? Porque todavía los enemigos venían detrás de ellos, pero no pudieron hacer nada contra ellos. ¿Por qué? Porque los detuvo un muro de agua. Y querido hermano, ese muro de agua hay que ponerlo para los hermanos que acaban de aceptar a Cristo. Porque los enemigos, cuando vean que ellos van a querer salir del mundo, van a empezar a perseguirlos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Poner un muro de agua a través del bautismo. ¿Y por qué usted dice que el cruce del Mar Rojo es bautismo? Porque lo dice Hebreos. En Moisés fueron bautizados todos, en la nube y en el mar. Entonces, el cruce del Mar Rojo es figura del bautismo. Vamos, se debilita el hombre viejo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una vieja naturaleza, que es la que viene dominando. ¿Cuántos años tenía usted cuando se bautizó? 30 años de estar viciado. Y de repente nosotros llegamos y nos bautizamos. ¿Qué es lo que hace nuestra vieja naturaleza? Es debilitada. Entonces es muy importante, querido hermano. Uno no puede entrar a saquear una casa si no ata al hombre fuerte primero. Entonces, hermano, tenemos que atar al hombre fuerte. Y una de las formas es el bautismo. Es una administración poderosa a nuestra alma. Es decirle a nuestra alma, desde ahora las cosas cambiaron. ¿Verdad? Ese día nosotros morimos. Usted se muere, hermano. Y ahí están los pasajes, mire, se los dejé allí para que usted los vea.
si nosotros nos morimos con Cristo en el bautismo, dice, pero les voy a poner otro pasaje y se lo voy a dejar de tarea para que lo busque. Allá en casa también lo pueden hacer. Mire, hermano, el Señor cuando iba a morir, Él habló. Yo tengo que participar en un bautismo. Y cuando estaba refiriéndose a ese bautismo, no se estaba refiriendo a nada más que morirse. Amén. Entonces, hermano, el bautismo es muerte, pero eso está bueno, porque lo que se muere es nuestra vieja vida, hermano. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿cómo? ¿Cómo? A través de cosas como la que estamos viendo. Y después se continúa este bautismo a través de la Santa Cena. Pero en este momento lo que hacemos es morir. ¿Recuerdan lo que estaba predicando el hermano Jorge? El que pierda su vida por causa de su nombre la hallará. Entonces, hermanos, hay que perder la vida. Hay que dejar la vida en las aguas del bautismo. Pero este tema tiene un giro muy interesante. ¿Sabe usted qué significa para un hebreo morir? ¿Sí? ¿Sabe cómo se muere? ¿Cuándo se muere para el judío? Cuando se deja de respirar. Un científico va a decir no. No. Es cuando hay muerte cerebral, ¿verdad? Muerte celular, qué sé yo, ahí murió. Pero para el judío, cuando una persona deja de respirar, murió. Es tan tremendo este punto que, por ejemplo, todos los judíos tienen una oración que me pareció muy interesante, que no la voy a empezar a hacer, pero me pareció interesante. Ellos oran todas las mañanas, durante 6 segundos. Interesante porque 6 segundos es el tiempo que usted debería esperar antes de levantarse, ¿verdad? Pero ellos oran durante 6 segundos y esa oración es: gracias Dios por haberme regresado al alma esta mañana, ¿verdad? Entonces resulta de que para el judío dejar de respirar es morir. Y cuando usted está debajo del agua, ¿qué pasa? Dejó de respirar. Por lo tanto, usted se murió. Pero lo más interesante es que un niño nace para el judío realmente cuando respira por primera vez. Entonces, ¿qué pasa en el bautismo? Usted dejó de respirar, es decir, murió. Y cuando sale, nació. Y esto en la Biblia existe. Esto es lo interesante, la Biblia existe. A ver, usted que se sabe la Biblia de memoria. Juan 3:3. De cierto te digo, que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Pero ver el reino de Dios significa, pero ese nacer de nuevo significa nacer de lo alto, ¿verdad? Eso es lo que no entendió Nicodemo. Nicodemo dice: yo puedo entrar en el vientre de mi madre siendo grande y volver a nacer. Y el Señor Jesús no lo reprende, sino que explica: de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu. Entonces, dejemos este punto. Hay que nacer del agua. ¿Y cómo se nace del agua? A través del bautismo. ¿Ya vio? ¿Qué cosa más tremenda? Uno muere, pero uno también nace de esa agua. Entonces, esa agua da testimonio de un nuevo nacimiento. Por eso es que les recalco el punto. El agua es testimonio, la sangre es testimonio y el Espíritu es testimonio. Usted ya tiene sangre sobre usted. Entonces viene el espíritu, la muerte, y lo quiere buscar a usted y dice: no, ahí no puede entrar, porque hay sangre de cordero en los dinteles de la puerta.
y se detiene y no puede entrar. Pero también el agua es testimonio. Y en la semana entrante vamos a hablar de cómo el Espíritu es testimonio. Pero sigamos ahí. Nos dan una buena conciencia. ¿Qué es eso, hermano? Ahí está el pasaje de 1 Pedro 3:21. Cuando fue el diluvio, toda la carne, todos los seres que estaban contaminados fueron muertos. Y sobrevivió un grupo de personas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el diluvio? Hubo limpieza, pues. Pero dice, ese bautismo no solamente quita las impurezas de la carne, sino que es la petición a Dios de una buena conciencia. Y es que, hermano querido, mira, a ver, ¿qué es la conciencia? Pepe Grillo. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Hay una cosa que usted tiene que pensar diferente al mundo. Al mundo tiene remordimientos y lo que le llaman ellos la conciencia los acusa. Nuestra conciencia no nos acusa. Nuestra conciencia nos enseña, nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. Hay alguna parte en nosotros que Dios puso a través del bautismo y que nos dice, papaito, esa cosa que estás haciendo está mal. Y usted no se siente bien ya. Ya hay algo raro que está dentro, que ya no se siente igual. Antes, qué rico es pecar, y después ya no sabe lo mismo. Porque hay algo dentro que Dios puso. Un receptor de lo bueno para advertirnos de cómo vivir de manera correcta. Y esto pasa a través del bautismo. Nos hace discípulos. Esto ya lo hablamos varias veces. El camino a ser discípulo es a través del bautismo, ¿verdad? Ir por todo el mundo, ir a las naciones, bautizándolas en el nombre del... hacer discípulos a las naciones, bautizándolas. Entonces, para que una persona se vuelva discípulo, primero paso de obediencia, bautícese. Pero este discipulado te abre las puertas a conocer la verdad y que esa verdad te haga libre. ¿Vale? Amén. Otra cosa interesantísima está en Romanos capítulo 6, verso 3. Y es que Dios nos da la promesa de que vamos a resucitar. Y no me quise meter ese lío, pero entre este pasaje que puse acá, de Colosenses 2:12 y este de Romanos 6:3, hay una diferencia. Porque nosotros andamos en vida nueva, resucitamos pues. Es decir, usted ya resucitó y va a resucitar. ¿Lo explico? ¿O me lo agarró en el aire? Ya resucitó porque el día que usted se bautizó, sale del agua y usted ya se resucitó. Pero va a resucitar, porque si usted le toca dormir, Dios lo va a levantar de donde quiera que usted esté. Y alguien me va a decir, hermano, pero ¿y los que los creman? Pues como ya lo dijimos, de donde usted esté, de ahí lo va a levantar el Señor. Si el Señor se levantó, de la misma manera nosotros vamos a levantarnos de donde quiera que estemos, ¿verdad? Y si le cayó la bomba atómica en Hiroshima y lo deshizo, no importa, el Señor es poderoso. Amén. El Señor puede hacer cualquier cosa. ¿O no creemos en un Dios poderoso? Yo sí. Entonces, hermano querido, en nuestros muertos que han dormido en el Señor, un día se van a levantar, donde quiera que estén, no importa cuántos gusanos se los hayan comido, de allí van a tener que devolverlos. Porque Dios no va a permitir que ni aún los cuerpos de ellos se queden, se pierdan. Por último,
Juan 3:5, lo dijimos. Amén. El que no nace de lo alto no puede ver el reino. Pero para entrar en el reino es necesario nacer del agua y del Espíritu. Entonces hay una puerta, hermano, para entrar en el reino. Porque, volvemos al caso de Moisés, para poder entrar a la tierra prometida tenían que cruzar el Mar Rojo. Si no cruzaban el Mar Rojo, no podían entrar a la tierra prometida. Entonces, hermano querido, todas estas cosas que estamos hablando son necesarias ponerlas delante de nuestros hermanos y explicarles y contarles que es muy beneficioso bautizarse, pero más importante, o no es más importante que el bautismo, pero es muy importante que entendamos por qué. Amén. Que entendamos por qué y para qué. Dijimos, es un mandamiento y es un acto de fe. Y explicamos quién, cómo, cuándo, ¿verdad? Se tiene que hacer. Y ahora explicamos cuáles son los beneficios. Queridos hermanos, yo espero que este mensaje nos sirva a nosotros. Y muy importante, que también lo podamos compartir con los demás. Porque tal vez usted tiene hermanos, familia, que no se han bautizado. Cuéntenles esto, por favor. ¿Por qué? Porque, hermano, nuestra salvación no depende del bautismo, pero sí nuestra resurrección. Perdón, pero sí nuestra libertad. Mi querido hermano, cuando a Lázaro lo resucitan, le regresan la vida, pero él regresa todavía amarrado y con la hediondera muerto. Si las mismas hermanas dicen, no abran, por favor, ya llegue. El hermano hediondo. No, hombre, queridos hermanos, nosotros tenemos que entender que Dios quiere hacer una obra. Mire, el Señor cuando nos salvó, ese día que nosotros aceptamos a Cristo, nos salvó para siempre. Pero ese día comenzó la buena obra. Y el Señor dice que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Quiere decir que usted ya es obra del Señor comenzada. El tema es si se va a dejar terminar o no. Porque hay gente que quiere aceptar a Cristo y quedarse de brazos cruzados y listo. De plano Dios me va a rescatar de aquí. Aquí me acepté en Sodoma y Gomorra y Dios me va a rescatar aquí. Pero el Señor ya determinó que va a hacer juicio contra Sodoma y Gomorra. ¿Qué va a hacer? ¿Quedarse ahí? No. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis acerca de salir, dice, salir del medio de ella, de salir del medio de Babilonia, para que no te toquen sus juicios. Y es que esa es otra cosa que tenemos que entender, hermanos. Viene juicio sobre la tierra. Y nosotros tenemos que buscar escapar de ese juicio. Pero hay gente que no está haciendo nada por escapar del juicio. Y nosotros tenemos que ser gente que sí estemos haciendo algo por escapar de ese juicio. ¿El Señor nos salvó? Sí. Pero tenemos que dejar que Él termine la obra que ya comenzó en nosotros. Amén. Amén. Voy a dejarlo hasta aquí, mis queridos hermanos, los que nos están viendo allá en casita. Les agradezco por la paciencia de poder compartir con nosotros. Y si nos quiere escribir algo, pues no hay ningún problema. Gracias por los likes también ahí. Aunque no es la intención el estar trabajando por el like, pero sí nos ayudan a que más gente lo pueda ver. Y si quieren dejar sus preguntas, por favor déjenlas en la parte de abajo, vamos a tratar de contestar, pero sí nos vamos a quedar con los hermanos aquí platicando un ratito más acerca de algunas preguntas que tengamos, así que todavía tenemos 5 minutos para poder trabajar en esto. Dios los bendiga.